Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Diálogos Transversales, nuestra primera edición como podcast. Estamos aquí con una invitada muy especial el día de hoy, que es Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, dedicada al activismo social y a los derechos humanos. Voy a leer un poquito acerca de su semblanza, ya que es extensa y no quiero equivocarme con nada. Ada impulsó la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fundó la Plataforma Ciudadana Guayén Barcelona y un año después ganó las elecciones municipales. En 2019 fue reelegida como alcaldesa de Barcelona, impulsó una gran transformación del espacio público con un proyecto que ya es un referente internacional, que es la Supervilla Barcelona. Este nuevo modelo urbano recupera la calle para las personas con espacios para relacionarse y potenciar la economía local. Ya no tienes que manejar 3 horas para ir a un Walmart, ya todo está al alcance de caminar 2 minutos. Además de ser alcaldesa de Barcelona y presidenta del área metropolitana de Barcelona, es parte de la relación de las ciudades con Naciones Unidas de Ciudades de Barcelona y Gobiernos Locales Unidos, y vicepresidenta europea de la Comisión Directiva del C40, la principal red mundial de ciudades que trabajan para hacer frente a la crisis climática. También nos acompaña Andrés de la Peña Subacios, que es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y se especializa en comparación internacional para el desarrollo y también es periodista independiente. Él dirigió la investigación La ciudad inevitable sobre financiarización de la vivienda en Guadalajara, la cual fue editada y publicada por Zona Docs. Yo me presento, soy Ariadna Leñero Gómez, conocida como Ari Lego, y pues para empezar este diálogo me gustaría preguntarte, pues fuiste la primera alcaldesa mujer de Barcelona. ¿Cómo fue para ti romper con ese techo de cristal? ¿A qué obstáculos te enfrentaste durante la campaña? ¿Cómo te recibió la comunidad? Sobre todo me importa eso. Pues la verdad es que ha sido un honor ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona y al mismo tiempo ha sido una anomalía democrática, porque nosotros desde la transición democrática de la dictadura han pasado más de 40 años y Barcelona de hecho siempre ha sido una ciudad muy convencida de ser una ciudad moderna, democrática, pionera, innovadora en tantos temas, ¿no? Con movimientos sociales muy fuertes, entre ellos el feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento obrero, el anarquista, y a pesar de todo ello he sido la primera mujer alcaldesa en más de 40 años, por lo tanto está claro que queda mucho por hacer. ¿Y cómo he vivido eso? Bueno, yo siempre necesito hacer la previa de decir, es verdad, he notado que era la primera mujer alcaldesa porque en muchos espacios no me esperaban, porque me han hecho sentir o han intentado hacerme sentir intrusa. También con el detalle de que no solo he sido la primera mujer alcaldesa, he sido la primera mujer alcaldesa de familia trabajadora que no conocía a nadie de las élites. Siempre digo también que nunca en mi vida he tenido tanta conciencia de clase social como cuando entré a hacer de alcaldesa, paradójicamente, ¿no? Cuando ocupé un espacio de poder en el que no me esperaban, tuve muchísima conciencia de mi clase social y también que además era activista, y por lo tanto tampoco me esperaban por ser activista, y además me reivindico bisexual y como miembro del colectivo LGTBI, así que eran muchas anomalías juntas. Eso a nivel de poder, de los poderes fácticos de la ciudad desde el primer momento, pues se notó que me consideraban un accidente, que esperaban que pasara lo más rápido posible. Tuvieron que aguantarme 8 años, no estuvo mal. Pero yo también cuento, ¿no? que y como cosas bonitas y emocionantes, por ejemplo, es verdad que hasta que no lo vives no eres consciente de cuán importantes son los referentes visibles y que realmente eso cambia vidas de personas, eso es muy emocionante. O sea, desde el primer minuto que empecé a ser la primera mujer alcaldesa me pasaron cosas tan bonitas y emocionantes como que no una ni dos, sino varias veces mujeres mayores me han parado por la calle, incluso llorando, me han abrazado y me han dicho: hemos peleado mucho para que tú estés ahí, así que aguanta, no estás sola, somos miles a tu lado, ¿no? Pero esa idea de mujeres mayores anónimas, de hemos peleado mucho para que tú estés ahí, así que aguanta, eso es una responsabilidad enorme, ¿no? Y luego también algo muy bonito de niñas por la calle, ¿no? Que me han preguntado: tú eres la alcaldesa, ¿y qué quiere decir ser alcaldesa? Yo voy a ser alcaldesa, ¿no? No sé, ni siquiera me lo han preguntado, lo han afirmado, voy a ser alcaldesa.
Antes muchas querían ser princesas, ¿no? Y ahora hay unas cuantas cada vez más que quieren ser alcaldesas o presidentas o lo que sea, o astronautas. Pero es verdad que haya referentes es imprescindible para que tú te imagines que puedes ser aquello, ¿no? Que tienes la opción de serlo. Yo en mi infancia, en mi juventud, jamás se me pasó remotamente por la cabeza ser alcaldesa de la ciudad de Barcelona. No era una posibilidad en mi vida, ¿no? Y por lo tanto, pues he sido muy consciente de esa responsabilidad. Me lo han hecho pesar, evidentemente he tenido campañas de meterse con mi físico, con mi peinado, con mis gorduras, con mi todo, o sea, me han cuestionado todo. También además estuve embarazada durante la alcaldía de mi segundo hijo. Todo el mundo tuvo el derecho de opinar sobre si era correcto o no que me embarazara siendo alcaldesa con este trabajo tan estresante, si tenía que tener a mi hijo en un hospital o en otro, si tenía que coger la baja o no la tenía que coger, o sea, algo que no recuerdo nunca que pasara con uno de los alcaldes anteriores. No sabemos nada de cómo hicieron sus crianzas ni a qué colegios llevaron a sus hijos. En mi caso, en cambio, todo el mundo tenía derecho a opinar de todo. Pero también no, y eso, me han dicho de todo, o sea, han habido pues grandes intelectuales machirulos o políticos de derechas que me han dicho en comentarios públicos o incluso lo han escrito en artículos en periódicos diciendo que yo no debería ser alcaldesa, que debería fregar suelos, que debería vender verduras, que debería vender pescado. Cuando me dijeron lo del pescado, me fui al día siguiente a una pescadería y me hice una foto con mis amigas pescaderas reivindicando una profesión absolutamente esencial para la vida, porque evidentemente no te tienes que dejar amedrentar, al contrario, ¿no? Tienes que señalar la ignorancia de quien te está profiriendo esos... Pero es verdad que es algo muy constante, muy permanente, y aún así no me victimizo, o sea, nunca me he victimizado, al contrario, he sido muy consciente de que no dejo de ser una privilegiada, una mujer blanca con papeles, que ha llegado a un lugar de visibilidad y de poder, y que en realidad hay muchísimas mujeres que lo tienen infinitamente más difícil que yo, porque vengo del activismo y lo sé de primera mano, porque vengo de familia humilde y lo sé de primera mano. Mi madre tuvo que dejar la escuela para mantenernos a mí y a mis hermanas. Sé lo que es luchar por llegar a final de mes. Conozco a mujeres que han tenido que lidiar con la violencia machista, la falta de papeles y tener 3 trabajos precarios para alimentar a sus hijos. Entonces, sobre todo, creo que ha sido importante también llegar ahí para visibilizar eso, ¿no? Que en realidad lo que me dicen a mí no es nada comparado con lo que miles de mujeres están aguantando en el día a día, incluso en una ciudad, ¿no? Que se considera tan moderna, tan internacional y tan democrática como la ciudad de Barcelona. Entonces, si finalmente eso sirve, ¿no? Para visibilizar referentes en positivo y también para visibilizar a las que lo tienen mucho más difícil que yo, pues bienvenido sea. Nos encanta, muchísimas gracias por eso. También estamos aquí con Andrés de la Peña, que nos va a ayudar para guiar esta entrevista más hacia viviendas y habitabilidad de las ciudades. Así que adelante. Me gusta mucho el punto donde partes, Ada, sí. de cómo casi pareciera un accidente, ¿no? Y porque habían muchas excepciones, habían muchas cosas fuera de la norma. Y otra cosa fuera de la norma es que tú, como alcaldesa, bueno, pues te pusiste a los golpes con el gigante de vivienda internacional, ¿no? Fuiste de las pocas alcaldesas del mundo que han tomado el tema de la vivienda. Obviamente, quizás en algunas narrativas se ha tomado como, la alcaldesa de Barcelona defiende la vivienda. Tú venías de una larga carrera de defender la vivienda, entonces quiero preguntar también por ahí, pero tanto como activista, así como alcaldesa, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de varios años llevando la lucha de la vivienda contra entes tan grandes, tan masivos, transnacionales, con un montón de dinero, con un montón de representación legal, con un montón de capacidades legales? También un poco como para contextualizar esta pregunta, pues Barcelona incluso le puso sanciones a Airbnb, ¿no? Y delimitó dónde se podía y no se podía poner un Airbnb, y se puso a quitar Airbnbs ilegales para defender la vivienda. Y esto resultó en una batalla legal así tremenda, ¿no? Que lleva varios años y me parece que sigue viva, ¿no? Todavía tenemos causas judiciales abiertas. Entonces, ¿cómo ha sido tanto como activista como alcaldesa enfrentarse contra estos actores que superan la capacidad, me atrevo a decir, de los estados-nación también? Porque aquí en México tampoco se les ha podido poner un alto, y en muchos países lo han intentado y no les han podido poner un alto. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues sí, efectivamente, como activista, yo siempre digo que aprendí lo más importante en el activismo social por el derecho a la vivienda, es decir, cómo la gente, los nadie, sin recursos, en riesgo de desalojo, enfrentándote a gigantes, conseguimos cosas que parecían imposibles y frenamos miles de desalojos y los obligamos a muchas financieras a negociar, a ofrecer alquileres sociales a las personas a las que querían expulsar. O sea, conseguimos muchísimas cosas y éramos los nadie, pero nos organizamos y lo conseguimos. Entonces, para mí esa lección política es la que me da más fuerza cuando entro en la institución, porque paradójicamente es verdad, entras en la institución, tienes más dinero, tienes una estructura, ¿no?, que utilizar, tienes servicios jurídicos, tienes muchos recursos que antes no tenías, pero también tienes muchos más límites, porque tienes muchas normativas que cumplir y tienes que seguir procedimientos que siempre se alargan en el tiempo burocráticamente y por lo tanto, bueno, entrar en la institución te da algún poder, pero también te quita otros, ¿no? Entonces, siempre digo también que en el tema de la vivienda yo tenía clarísimo, ¿no?, que nosotros necesitábamos los movimientos sociales. Yo creo que ha habido, incluso desde la izquierda, una visión errónea cuando se llegaba a la institución de ver al movimiento social como una molestia, ¿no?, de decir, ahora que vienen a molestarme, dejen que ya haré yo las políticas sociales, pero yo al contrario, yo era muy consciente de que como me enfrentaba a grandes poderes fácticos, ¿no?, como son los grandes bancos, las grandes inmobiliarias, los fondos de inversión internacionales, pues necesitaba una sociedad organizada, de forma autónoma, exigente, que nos reclamara que actuáramos con más valentía y más contundencia. Entonces, ese paso, por ejemplo, del activismo a la institución, pues nos permitió el aprendizaje en los movimientos sociales, hacer cosas que nos decían que eran imposibles en la institución, y creamos nueva institucionalidad, creamos servicios que no existían, por ejemplo, el primero, el más urgente, el servicio de mediación para frenar desalojos. Eso no es competencia de los municipios, es una competencia legal estatal, pero nosotros creamos un servicio de mediación aprovechando los aprendizajes de la calle, ¿no? Y hemos frenado miles de desalojos haciendo ese servicio de mediación desde la institución. Pero eso era solo una medida de choque, de emergencia. Entonces había que evidentemente hacer una política de vivienda estructural partiendo de casi nada, porque teníamos un parque de vivienda muy chiquito público. En el pasado la vivienda pública se había hecho de propiedad privada, que es un contrasentido, o sea, que con fondos públicos tú hagas una vivienda que luego se privatiza, es como el colmo del expolio, ¿no? Entonces, sí. Nuestra política fue: no se vende nunca más suelo público del municipio, y toda la vivienda que vayamos a hacer social va a ser en un régimen que no sea de propiedad, es decir, o de alquiler social y que la gente paga en función de su renta, o las cooperativas de vivienda, que nosotros también habíamos aprendido, por ejemplo, de América Latina, de experiencias como la de FUCBAM, cooperativismo, ¿no?, donde no solo hay el valor de la vivienda, sino también de la mirada social, de la relación con la comunidad, con el barrio, etcétera. Y lo habíamos pedido al ayuntamiento cuando era activista y me decían que era imposible, y hoy hay una política de cooperativismo en Barcelona que ya es estructural, que llega a todos los barrios y que se están haciendo centenares y centenares de apartamentos en régimen cooperativo. Entonces utilizamos todas las estrategias, utilizamos la estrategia de hacer vivienda social directamente, de hacer un protocolo para hacer vivienda cooperativa también en toda la ciudad, de hacer servicios de emergencia, como este que era para frenar desalojos, de hacer ayudas también de emergencia para cuando era necesario, en situaciones límite. Incluso hemos aprendido del norte de Europa a hacer en suelo que estaba tipificado como equipamiento, entonces no se podía hacer vivienda, pero entonces nos inventamos una fórmula para hacer vivienda temporal en ese suelo. Y hemos experimentado con técnicas de construcción industrializada, aprovechando, reciclando contenedores marítimos y con unos pisos de altísima calidad, que al principio se reían de nosotros, decían que íbamos a hacer latas de sardinas para la gente, etcétera, y ahora hemos hecho bloques enteros en tiempo récord, porque la vivienda industrializada es mucho más rápida, más ecológica, y eso, o sea, hemos abierto un montón de líneas que antes no existían, ¿no? La vivienda industrializada, la cooperativa, la vivienda social de alquiler, y también, como todo eso no es suficiente, porque el parque público, que nosotros lo hemos doblado, pero es pequeño,
y no atiende las necesidades básicas, pues la otra línea es la que decías, hay que civilizar al mercado, hay que obligarle al mercado a cumplir con unas mínimas reglas del juego democrático, mínimas, que no estaban cumpliendo, y por lo tanto hemos empezado un nivel de disciplina inmobiliaria, ¿no? De regular y civilizar el mercado inmobiliario que estaba completamente en una situación selvática, digamos, descontrolada, ¿no? Y ahí es donde nos hemos enfrentado a Airbnb, es donde hemos puesto también sanciones a grandes inmobiliarias que hacían acoso inmobiliario para expulsar inquilinos y subir las rentas, hemos cerrado miles de apartamentos turísticos ilegales con un servicio de inspección y hemos hecho que esos pisos volvieran al mercado residencial para que la gente pueda vivir en ellos. Y al mismo tiempo hemos peleado en el Estado para que se apruebe una ley de vivienda, porque todo el municipio no lo puede hacer y hace falta un marco legal que no existía para civilizar un mercado del alquiler que estaba fuera de control completamente. Eso me parece muy interesante que lo mencionas, por ejemplo, sobre la ley de vivienda. Voy a acordarme de eso para preguntarte después un poco en el qué falta, sí, pero también para, digamos, poner un precedente y quizás dar tremendo jalón de orejas a una que otra administración en el mundo. Hay varias posturas sobre la relación entre el Estado, los derechos humanos y el derecho humano a la vivienda, ¿no? Está la postura de que, al menos aquí en México, se ha tratado mucho como el derecho de los trabajadores, nada más, ¿no? De las personas, no un derecho humano. Existen algunas posturas que es mientras la gente no se esté muriendo en la calle, que el mercado lo resuelva, ¿no? Ha habido algunas posturas como de, bueno, mientras el Estado intente, ¿no? O sea, no que resuelva, mientras el Estado intente, ¿no? Si hay algún modo de tramitar algún crédito, si hay algún subsidio, listo, palomita. Yo te preguntaría, desde tu punto muy particular de vista, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho humano a la vivienda y cuál es el mínimo que se le debe de exigir al Estado respecto a este derecho humano? Bueno, yo soy muy exigente, o sea, yo estoy formada como activista en lo que es la escuela de los DESC, ¿no? De los derechos económicos, sociales y culturales, y considerar que los DESC, estos derechos económicos, sociales y culturales, que incluye el derecho a la vivienda, deben ser no solo reconocidos, sino exigibles ante tribunales, ¿no? Igual que lo es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, o sea, derechos fundamentales que son intocables, ¿no? Para una visión democrática y con enfoque de derechos humanos, pues ha habido siempre esta trampa, ¿no? A nivel global, que es, hay unos derechos, todos son derechos humanos, pero unos son exigibles y otros no. Entonces yo soy de la corriente dura, digamos, que cree que de los DESC, si son derechos humanos, tienen que ser exigibles. ¿Qué pasa? Que en Europa en concreto, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hubo el pacto social, ¿no? De vamos a hacer un estado del bienestar que garantice los mínimos para bajar el nivel de conflictividad social, ¿no? En ese pacto social se introdujeron varios pilares, la educación pública, la sanidad pública y universal, y en el norte de Europa se incluyó la vivienda. Y tenemos ejemplos increíbles como el de Viena y el de Austria, con parques públicos espectaculares, etcétera. O en Alemania, que tienen problemas de vivienda, pero que también tienen un nivel de organización sindical, de inquilinos, que consiguen grandísimas cosas porque está en la cultura democrática, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, el incluir la vivienda como necesidad básica y por lo tanto como derecho exigible. En España nos quedamos completamente fuera de ese pacto en el tema de la vivienda, quedó completamente fuera. Incluso se retrocedió en la democracia, se retrocedió respecto a la dictadura, y eso es horrible decirlo, pero en la dictadura todavía había una cierta política de vivienda social para mantener una cierta paz social. Cuando llegó la democracia se abrazó el neoliberalismo global y la política fue generar una cultura de propietarios. Cuando antes había muchos inquilinos, pues se impulsó como política estatal el que la gente accediera a la vivienda a través de la propiedad privada, a través del endeudamiento, y eso ya culminó en el 2008, me evito los capítulos, pero sabéis cómo fue, ¿no? Un desastre absoluto. Pero que también fue esa operación que hizo Margaret Thatcher, ¿no? De vamos a crear una sociedad de propietarios para que sea una sociedad individualista, para que sea una sociedad que mire cada uno por lo suyo, que no sea solidaria y que no pelee por los derechos en la calle, resumiendo, ¿no? Entonces eso pasó en España. Se habla mucho de Margaret Thatcher, pero pasó exactamente igual en España, desgraciadamente con gobiernos también socialistas. Y pasó eso, que no se hizo política pública de vivienda,
y que se le han puesto alfombras rojas a la especulación. O sea, no solo es que no se ha impedido, es que se les ha puesto alfombras rojas para que grandes capitales puedan especular libremente sin fijar ningún límite al precio de la vivienda, sin pagar impuestos, que en cambio pequeñas empresas locales tienen que pagar y que hay una desventaja clarísima a favor de los grandes capitales, ¿no? Bueno, Ada, nos has dicho que uno de los mayores retos que enfrenta actualmente España es la especulación inmobiliaria. ¿Dirías que esto es como generalizado para el mundo? El tema de la vivienda en todo el mundo, el más fuerte es la especulación. Sí, en las grandes ciudades clarísimamente sí. Es decir, la mayoría de la población vive en las ciudades y es una tendencia que va al alza, y el suelo urbano cada día sube de valor, o sea, genera plusvalía permanente. Entonces, en un mundo globalizado, lleno de incertidumbre, con el cambio climático y tantas crisis como estamos viviendo, para los grandes fondos de inversión ven en las ciudades un valor seguro donde ir invirtiendo, y a costa de los ciudadanos que vivimos en esas ciudades, ¿no? Sí. Entonces, hay diferencias entre que algunos países están empezando a legislar para controlar eso y otros no, o sea, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto ahora como Ámsterdam le pidió al gobierno de Holanda, normalmente son los países los que tienen la capacidad de legislar, entonces, pero la ciudad de Ámsterdam, que está sufriendo también esta especulación inmobiliaria, le pidió al gobierno que le diera la capacidad de limitar que los fondos de inversión no puedan comprar durante 5 años edificios en Ámsterdam. Bueno, pues es algo interesante a plantear, ¿no? O en Portugal también, o en Canadá, que por ejemplo solo se puedan hacer compraventas para vivir en el piso. Entonces puede ser extranjero o puede ser local, pero tiene que ser para vivir. No puede ser, ¿no?, que sea solamente para generar especulación y plusvalía. Entonces, eso se puede regular. El tema es, se puede regular, hay solución, pero efectivamente estos grandes capitales, que son financieros, pero que son también estos fondos de inversión asociados a pensiones, a seguros, buscan dar la máxima rentabilidad a sus accionistas en el corto plazo y ven en el suelo y en el inmobiliario de las grandes ciudades el valor más seguro, y eso ahora mismo está generando unos problemas enormes, una tensión increíble y muchos problemas derivados, porque son problemas de gentrificación que expulsan a los vecinos, pero también es un problema de disolución del alma de las ciudades, es decir, el cambiar radicalmente, ¿no?, las ciudades en muy poco tiempo y que pierdan su alma, con centros, por ejemplo, con muchas viviendas vacías, o con el comercio, que también se ve afectado, porque la especulación afecta a las viviendas, pero también al comercio local, que no puede pagar los alquileres de los comercios y acaba todo siendo franquicias. Y entonces al final los centros de las ciudades son todos idénticos, y es igual que estés en Praga, en Barcelona o en cualquier otro sitio, porque son las mismas franquicias las que acaparan, ¿no?, los locales comerciales. Entonces aquí hay un problema ya de que para que las ciudades sean un lugar habitable, vivible, que mantenga su identidad, la especulación inmobiliaria no es ya solo un problema de los pobres, no es solo un problema de los jóvenes, no es solo un problema de las clases medias que se ven expulsadas, es un problema económico, es un problema de modelo de ciudad, es un problema que realmente de insostenibilidad, o sea, que realmente si no se le ponen límites a esta especulación sin freno, se amenaza la convivencia, se generan problemas, por ejemplo, de seguridad. La especulación está directamente vinculada a problemas de inseguridad. En el centro de Barcelona, como en muchos otros centros de las ciudades, a mí me hace gracia cuando siempre se habla de la inseguridad, ¿no?, como el narco o los robos a los turistas, etcétera. Dicen, no, la especulación inmobiliaria está generando que en el centro de la ciudad hayan cientos de pisos vacíos, porque son de grandes financieras que solo los tienen como un activo bancario, no los tienen como viviendas. Les da igual lo que pase en esa vivienda, les da igual que se caigan las paredes, que el narco entre y lo utilice para traficar, les da igual porque ellos no viven allí. Entonces, esos pisos vacíos se convierten en un problema de seguridad para las personas que viven ahí y para el conjunto de la ciudad. Y es con recursos del municipio que tenemos que gestionar todos esos problemas de convivencia, de inseguridad. Entonces, claramente, la especulación inmobiliaria es un problema estructural en las grandes ciudades que hay que abarcarlo desde regulaciones valientes. Y nosotros ahí hemos hecho mucho, pero realmente hay que pedirle a los estados, en nuestro caso también a la Unión Europea, que sería necesario directivas para poner freno a esa especulación desmedida que pone en peligro directamente la vida en las ciudades.
justo ahora que mencionas a la mismísima Unión Europea, Sí. quiero hacerte una pregunta un tanto difícil sobre las escalas en las que se trabaja esto. Hemos visto que quizás ya a escala local se empieza a trabajar, los activismos lo han retomado, entendemos que es muy importante. Incluso hablabas hace poco en un panel de la crisis civilizatoria o crisis múltiple y cómo la vivienda encaja en esto y por qué es muy importante. Pero lo que no estamos viendo es en nivel Estado-nación, en nivel regional, en foros de cooperación regional, en organismos intergubernamentales, lo que se alcanza a ver es que el tema de la vivienda va un poquito muy atrasado, ¿no? Muy atrasado. Y además vemos que yo creo que fue muy emotivo, muy convincente, muy elocuente la intervención que hiciste en el panel sobre el tema de que tenemos que trabajar con la esperanza y tenemos que también trabajar con imaginar un mejor futuro. Pero a veces luego en los organismos, por ejemplo, con temas como la nueva agenda urbana, como el Pacto Verde Europeo, vemos un optimismo más como en plan de no pasa nada, ¿no? En la nueva agenda urbana no se menciona la gentrificación, no se menciona la turistificación, la financiarización aparece en una nota al pie, una vez mencionada solamente. Entonces, ¿por qué en los organismos, por qué a nivel Unión Europea, por qué a nivel, por ejemplo, ONU Habitat incluso, solamente se ha optado por hablar de la ciudad de 15 minutos y ciudades sostenibles y ciudades incluyentes? Incluso se han atrevido a pensar muy imaginativo y meter a las infancias en las ciudades, ¿no? Pero ¿por qué no hablan de la financiarización? ¿Por qué no hablan de la turistificación? ¿Por qué no se habla de eso? Porque es el gran business, claramente, o sea, no se puede decir más breve. Y claramente hay una grandísima hipocresía y una gran contradicción, y lo que no puede ser es que las agendas de derechos, ya sea de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de UN Habitat, permitan que se normalice la mercantilización de la vivienda. Y ahí hago un apunte. Como tengo mucha experiencia, tanto como activista como alcaldesa, puedo afirmar con toda la contundencia de que durante mucho tiempo nos han hecho una trampa, que era decir, no, pero es que el Estado no lo puede hacer todo, ¿no? Y no se puede regular todo, hay que dejar un cierto margen a la libre competencia y buscar la colaboración público-privada. Y este gran concepto, la colaboración público-privada, que parece que permite luego cualquier aberración, como que se deje el suelo público para que los privados especulen con él, o que viviendas sociales sean compradas por fondos de inversión, etcétera. Entonces, nosotros hemos dicho, sí, colaboración público-privada, sí, pero ¿qué colaboración público-privada? Porque es verdad que una administración sola no puede proveer de vivienda a toda la población, pero entonces hemos impulsado colaboración público-privada, pero por ejemplo con las cooperativas, que son sin ánimo de lucro. Nosotros hacemos una cesión temporal a 75 años del suelo público municipal, y ahí se construye por una colectividad que se responsabiliza de ese entorno y que garantiza un acceso a la vivienda a precios asequibles, pero no especulativa. O, por ejemplo, hemos hecho un operador metropolitano para hacer vivienda en el área metropolitana, donde nosotros ponemos el suelo, una vez más, a cesión, no perdemos la propiedad, y entonces empresas privadas que se presentan a un concurso público hacen la construcción y la gestión de alquileres que no son ni de mercado ni sociales, sino a un precio intermedio asequible, ¿no? Bueno, eso es un acuerdo conveniente donde no perdemos la propiedad del suelo público. Ese tipo de colaboración público-privada, bienvenida sea. Lo que no puede ser es que nos resignemos a la mercantilización de un derecho fundamental, que es lo que se ha hecho con la vivienda a todos los niveles. Y realmente con la Unión Europea es escandaloso, o sea, es escandaloso porque yo ahora, cuando he vivido la experiencia de ser una administración local, he visto como las directivas de la Unión Europea me dicen casi hasta el tipo de papel higiénico que tengo que comprar en el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, porque hay un nivel de burocratización y de control en nombre de la libertad de competencia. O sea, por ejemplo, servicios sociales que tiene que hacer un municipio para atender la dependencia, para atender servicios que requieren un trato humano y no priorizar, ¿no?, el afán lucrativo. A nosotros no nos dejan intervenir en a quién contratamos, porque en nombre de la libertad de competencia cualquiera puede presentarse. Evidentemente las grandes multinacionales tienen más dinero, más profesionales, más abogados, más capacidad de presentarse a los concursos, y acaban ganando concursos multinacionales para hacer gestión de las residencias para personas ancianas, de la dependencia, que deberían hacer empresas locales con una visión mucho más próxima, humanitaria y no lucrativa. Bueno, pues la Unión Europea te obliga como administración local, ¿no?,
a que permitas que las grandes multinacionales acaparen un montón de contratos públicos, pero en cambio no se quiere meter para nada en el tema de la vivienda, ¿no? Porque dice que eso es libre mercado y no es asunto suyo. Entonces ahí hay que forzar un cambio de paradigma, porque realmente nos va la vida en todas las ciudades, nos va la vida en ello, y creo que hay una mayor conciencia, pero hay mucho dinero en juego, básicamente. Entonces ahí habrá que apretar, y yo lo he notado porque cuando nosotros empezamos a hacer regulaciones urbanísticas para corresponsabilizar, ¿no? Esta idea de civilizar, de corresponsabilizar al mercado privado, de proveer de vivienda a los residentes, las reacciones han sido virulentas. O sea, nos han puesto un lawfare, una cantidad de causas judiciales, campañas de fake news, etcétera, porque efectivamente estás tocando un nodo de los grandes capitales que hoy dominan el mundo, ¿no? Entonces es una batalla dura y difícil, pero es una batalla imprescindible que no nos podemos resignar y que hay que seguir librando. Me gustaría hacerte una última pregunta a manera de cierre, ¿podemos? Sí. Contextualizando lo que ocurre acá en México, vale, tuvimos un sistema estatizado, estatal, a nivel nacional, nunca se localizó, de protección de la vivienda de los trabajadores, donde solamente la población, población económicamente activa y en el sector formal, que actualmente es una minoría, tenían derecho a esos apoyos de vivienda. En algún momento el Estado construía vivienda, dejó de construir vivienda, ahora solamente da créditos blandos, que ya no son ni tan blandos. De hecho, es tristísimo ver anuncios de esta dependencia nacional que dicen traspasamos tu deuda a un banco privado, ¿no? Ven con nosotros para que traspasemos tu deuda a un banco privado porque te dan mejores tasas. Y en este contexto en México, donde hay total indefensión del derecho a la vivienda, hay un incipiente, pero ya bastante movimiento por la defensa del derecho a la vivienda en varias ciudades del país, pero están apenas empezando, apenas está armando un vocabulario, apenas los medios de comunicación están detectando la agenda, vienen campañas, entonces ya los políticos empiezan a hablar del tema. ¿Qué le dirías a ese movimiento de vivienda que está apenas empezando en México, en este contexto, sobre cómo avanzar y por dónde empezar? O sea, quizás es muy difícil pedirle que aconsejes a un movimiento de otro país, ¿no? Sí. Pero en términos generales, ¿cómo avanzar si empezamos un poco de cero? Y ¿por dónde se empieza este largo camino de mejorar poco a poco y paso a paso? Bueno, como tú dices, es muy difícil asesorar a un tejido que yo no conozco y que por lo tanto es la realidad local la que tiene que decidir, ¿no? Cuáles son las prioridades o las estrategias que pueden dar resultados. Yo, como en la experiencia que tengo como activista y que me ha sido muy útil luego como alcaldesa, siempre he defendido con mucha convicción, porque nos funciona muy bien, la estrategia que utilizamos en la plataforma Afectados por la Hipoteca, que era pequeñas grandes victorias, ¿no? Entonces, porque claro, a lo que te enfrentas es tan grande, tan monstruoso, ¿no? Los grandes capitales que no tienen ni rostro, que no sabes ni los nombres ni los apellidos de quién está detrás de esos grandes capitales, las relaciones que tienen con las élites locales, o sea, es algo muy difícil de visibilizar, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros partimos de la realidad de, por ejemplo, familias trabajadoras, honestas, que han trabajado toda su vida simplemente para tener una casa donde vivir, no para especular, y de repente los bancos las estaban expulsando masivamente. Y eso se estaba haciendo con el silencio absoluto, mediático, político. Y entonces eso nosotros le pusimos rostro y empezamos a movilizarnos por cada uno de esos casos para que la gente viera lo que estaba pasando y estaba siendo silenciado, ¿no? Empezamos a movernos y al principio el primer desalojo que paramos fue muy difícil que la gente se atreviera a poner su rostro, porque encima en una sociedad neoliberal se culpabiliza al perdedor, ¿no? Y se dice que todo es culpa tuya y fuiste tú que fracasaste, etcétera. Entonces fue difícil, pero empezamos con un caso, con otro, empezamos a parar desalojos, eso fueron pequeñas grandes victorias, se vio que la organización colectiva servía para conseguir frenar la inmoralidad, ¿no? Y la aberración que era dejar a familias en la calle para que se quedaran las viviendas vacías en manos de los bancos. Y con esas pequeñas victorias luego fuimos haciendo asesoramiento colectivo, empezamos a hacer mediación y obligamos a los bancos a negociar, empezamos a conseguir regularizar situaciones y conseguir alquileres sociales y subimos hasta conseguir 500.000 de firmas para una propuesta de reforma legal que llegó al Congreso, ¿no? Entonces hubo todo un camino que si tú empezabas de cero y decías necesitaríamos una ley pero ningún partido quiere hacerla porque hay una gran presión inmobiliaria,
te desesperas porque estás enfrentándote al mismo núcleo del capitalismo más salvaje. Pero cuando tú empiezas de a poco, ¿no?, con la realidad, tejiendo lazos de solidaridad, construyendo algo que tiene una verdad que es incontestable, ¿no?, que es que las familias tienen derecho a tener una casa y que no tiene sentido que haya casas sin gente y gente sin casas. Entonces, a partir de esa verdad, tú empiezas con pequeñas, grandes victorias y eso te permite seguir avanzando. Y luego, evidentemente, ir buscando casos de éxito, que en todo el mundo hay muchos, ¿no?, pues eso, de cooperativas, que demuestran que son buenas para dar respuesta al problema de la vivienda, pero también para la economía, porque también hay que recordar que ese capitalismo salvaje es antieconómico, es profundamente antieconómico, y si tú arruinas a las familias o si sus familias la gente tiene que destinar todos sus ingresos a la vivienda, no lo destina a otras cosas y por lo tanto tampoco es bueno para la economía, ¿no? Entonces yo creo que no rendirse nunca, buscar siempre lazos de solidaridad y comunidades de apoyo, y la estrategia de las pequeñas grandes victorias para nosotros ha sido muy importante. De acuerdo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, chicos. Antes de cerrar, ¿hay algo más que les gustaría agregar para invitar a la gente al diálogo? ¿En general? Ajá. ¿Pero en qué sentido al diálogo? Que les gustaría que les preguntaran, que les gustaría que se conversara alrededor de esto, como algún pin para seguir dialogando al respecto al tema de vivienda y financialización. Pues no sé, yo como digo, estamos hablando de una necesidad básica, entonces vivimos en una sociedad donde los grandes poderes económicos controlan los grandes medios y hay un tema también del relato, ¿no?, de la comunicación, que creo que es fundamental y que es uno de los grandes obstáculos que nosotros hemos enfrentado incluso cuando hemos estado en la alcaldía de Barcelona, que es una alcaldía importante con una gran repercusión internacional, ¿no?, y a pesar de ello, el tema del relato y el tema de la comunicación es como muy importante porque hay esa gran capacidad de esos poderes económicos. Muchos de los grandes periódicos están financiados por los grandes bancos que participan de este gran negocio inmobiliario. Entonces, es muy difícil, ¿no?, realmente que se hable, pues eso, que se describa la realidad tal y como es, quiénes son estos fondos, quién está detrás de estos fondos especulativos, qué alternativas hay. Todo eso en los relatos oficiales es muy difícil que salga, ¿no? Entonces, buscar iniciativas como un podcast, ¿no?, como el vuestro, y todas las oportunidades que haya, ¿no?, de generar relatos alternativos y que esa información pueda llegar, a mí es uno de los temas que, en paralelo al tema de la vivienda, que me parece esencial, que es el tema de la comunicación y el hecho de generar relatos propios, ¿no?, y no los relatos que nos vienen impuestos, que siempre quieren dividirnos, enfrentarnos entre nosotros, entre la gente trabajadora y entre la gente más precaria, ¿no?, que intenta ver al inmigrante como el enemigo, cuando el enemigo es el gran capital que te está echando de casa, ¿no? Andrés, ¿algo más que agregar? Yo por mi parte voy a jugar justo con lo que dijo Ada. Viene 2024 que se va a antojar muy complicado, es periodo electoral, y algo que es muy importante tener en mente es, actualmente en Guadalajara, en Jalisco, no hay más que una o dos fuerzas políticas que no han salido a decir nosotros somos los defensores de la vivienda, ¿no? Ahora que ya se dieron cuenta de estas fuerzas políticas que quieren el voto, que a las personas les importa la vivienda, ahora ya todas quieren tener, digamos, como la medalla de yo defiendo la vivienda. Entonces, en este periodo que viene, 2024, es muy importante, hablando de la comunicación y de las narrativas, que la ciudadanía organizada no deje que le impongan narrativas y que tome la iniciativa sobre qué se va a decir de vivienda. No esperar a ver cuál partido va a ser el bueno de la vivienda, sino decir, nosotros como ciudadanía tenemos este derecho y lo vamos a exigir a todos, ¿no? No al que gane, no al que pierda, no vamos a buscar al candidato a la vivienda, sino que más bien el movimiento viene de la ciudadanía. Así como Ada también vino de movimiento social que se institucionalizó su lucha por la vivienda, ¿no? Pero no fue al revés, no vino un partido a decirles como apóyennos porque tenemos muy buenas propuestas. Entonces yo diría en este 2024 tener un ojo muy crítico en eso y saber que la iniciativa y la voz cantante de qué se tiene que hacer con la vivienda no está en los partidos, está en la sociedad civil y en la exigencia. Como comunicóloga, amo este cierre. Muchísimas gracias por estar aquí en Transversal Think Tank. Nos pueden encontrar en todos lados como Transversal Think Tank o @transversal_t. Ada, ¿quieres compartirnos tus redes?
Mi red es Ada Colau en Instagram, es la que más utilizo. Excelente. ¿Andrés? Y yo, Andrés-DLAP en X, previamente Twitter. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un Nos placer. estamos viendo. Gracias.